somos seres históricos definitivamente, estamos haciendo historia usted y yo ahora en este seminario, que quede constancia de ello, la conciencia histórica que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Le preguntaba yo, usted como joven, porque usted si nace en el 95, usted está en la plenitud de su vida, tiene, si no me equivoco, 25 años, ¿correcto? Sí, profesor. Y está usted en la plenitud de su vida. 25 años, un cuarto de siglo de vida. Yo cumplí 25 años, bueno, no me voy a acordar ahora de eso, soy un hombre del pasado. Pero le preguntaba yo, sí me interesa realmente, ¿qué imagen le ha quedado a usted de la Revolución Cubana? Ya que seres humanos de este continente, de todos nuestros países, hombres y mujeres, siempre hemos estado soñando con el sueño de la revolución, porque nos sentimos de una u otra manera, nos sentimos dominados, ¿no? Dominados por fuerzas que nos superan, como ahora, por ejemplo, también estamos en una situación de dominación. En este caso, es la naturaleza la que nos está dominando. Nos ha obligado a encerrarnos en nuestras cavernas, como la caverna de Platón. Y el ser humano siempre ha luchado para liberarse. Ahora mismo están tramando para inventar la vacuna que nos permita salir de este encierro en el que estamos, ¿no? Bueno, así también en el pasado, antes de 1959, décadas, desde antes incluso, ¿no? Muchos jóvenes como usted tiene 25 años, seguramente también Castro por esos años tenía la edad suya, entonces ellos soñaron con la revolución de Cuba, la liberación de su país, porque es evidente que Estados Unidos dominaba a Cuba, la había subyugado de alguna manera, la había sometido a una especie de país para el turismo, para la prostitución, para el narcotráfico, para los grandes negocios. Estados Unidos está muy cerca a Cuba, recuerde usted, es un país inmenso. Frente a Estados Unidos, Cuba es un país chiquito, pequeño. Sin embargo, en 1959, estos revolucionarios de formación socialista, ¿no?, encabezados por Fidel Castro y el Che Guevara y otros más, toman el poder en Cuba e inician la llamada Revolución Cubana, que tantos admiradores tuvo, pero que creo que cada vez los pierde más. Entre esos admiradores, por ejemplo, está nuestro querido Mario Vargas Llosa, que se jugaba la vida en su juventud, cuando tenía probablemente 25 años. Él estaba con los revolucionarios cubanos. De pronto pasaron los años y él rompió con la revolución cubana. Rompió porque, según él, la revolución cubana había equivocado su camino y había terminado siendo una gran frustración, un gran engaño, un simulacro de revolución, principalmente porque Fidel Castro se quedó en el poder por décadas. Y precisamente las condiciones de vida en ese país durante esos años, durante esas décadas, fueron muy duras. Claro que la revolución supone sacrificios, sin duda, pero al mismo tiempo, bueno, quizá hay algunos logros, pero por eso le pregunto, ¿cuál es su visión como integrante de esta primera generación del siglo XXI? ¿Cuál es su percepción sobre la revolución cubana, si en términos generales, en términos de estudiante universitario, de nivel de maestría? Una persona sin duda con conocimientos sobre los sucesos, no solamente de la revolución cubana, sino de sucesos más antiguos en el tiempo, porque a ello estamos obligados, ¿no? Pero sí me interesaría su opinión. ¿Qué es para usted la revolución cubana? ¿Cómo la recuerda o qué ha oído hablar de ella? ¿Ha visto alguna película alusiva? ¿Ha leído algún libro acerca de la revolución cubana?
¿Qué imagen tiene de Fidel Castro, que ya murió, dicho sea de paso? ¿Qué imagen tiene el Che Guevara? Y toda esa gesta revolucionaria, ¿no? De alguna forma, nos remitía a la revolución de nuestros países en el siglo anterior, es decir, en el siglo XIX. ¿Cuál es su opinión sobre estos sucesos, que a eso nos obliga Leonardo Padura, a esta reflexión acerca de este hecho histórico, del cual él forma parte? Por eso que en este primer punto de la agenda hablamos del paralelismo que hay entre Leonardo Padura y la revolución que comenzó, que nació cuando él tenía apenas 4 añitos, y por tanto seguramente no se acuerda nada de esos inicios heroicos, históricos, ¿no?, que se transmitieron a través de la televisión. Ya existía televisión, a través de todos los medios. Fue un suceso de gran repercusión mundial, a pesar de tratarse de un país pequeño. Pero ahí estaba el detalle, era otra vez David frente a Goliat. El pequeño país rodeado de agua por todas partes, como Padura, se había enfrentado al gigante, los Estados Unidos, y había logrado instalar un régimen que caminaba hacia el socialismo, que era el camino que querían seguir todas las juventudes revolucionarias de todos los países de nuestro continente. Sueño que yo también, como integrante de la generación de los 70s, también tuve en mi momento. Yo también me sentí identificado con la revolución cubana, con Fidel Castro, con este hito histórico. ¿Cómo ve usted ese suceso, señor Ábalos? Y estamos avanzando en la hora, pero sí es interesante tener la opinión, el testimonio sobre estos vastos sucesos que tienen que ver con este autor del cual estamos hablando. ¿Qué me dice usted? Bueno, me parece evidente que la Revolución Cubana responde al contexto mundial en realidad, ¿no? La misma polarización Exactamente. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que derivaría en la Guerra Fría, la consolidación de las ideas marxistas tanto en la URSS como en China. Todo ello evidentemente se materializaría en lo que era el mayor temor de Estados Unidos, pues claro, que era que el comunismo llegue a América, ¿no? Exactamente. Llega, y precisamente quizás en uno de los países del que menos se esperaba, ¿no? Evidentemente responde también pues a toda una política de parte de Estados Unidos en Cuba, lo que quizás agudizó un poco agudizó bastante en realidad las tensiones. Claro. ¿No? Pero más allá de eso, me parece que también es importante señalar todo lo que se gestó alrededor de la Revolución Cubana en el aspecto literario, ¿no? Así es, así es. Como usted mismo acaba de mencionar, quizás el gran heredero de toda esta gesta viene a ser el boom latinoamericano. El boom, exactamente. Buena observación. No en el sentido de que sin revolución no hubiera habido boom, ¿no? Claro. Sino en el sentido de que muchos de estos escritores del boom, en sus inicios y en su juventud, evidentemente eran afines a las máximas que pregonaba pues que pregonaban los revolucionarios cubanos, ¿no? Claro, claro que sí. Ahí está pues evidentemente García Márquez, Cortázar, el mismo Mario Vargas Llosa, el mismo Fuentes, ¿no? Etcétera. Claro, todo como usted bien ha señalado. Modo, pues, evidentemente, pese a la distancia, de alguna manera la producción literaria que reflexionaba sobre la Revolución Cubana traía también estas ideas, pues, tanto a Perú como a todos los países, ¿no? Como a Colombia, y la difundía pues, evidentemente por toda Latinoamérica, lo que de algún modo también sirvió para que se impulsara el intento por difundir el comunismo o las ideas comunistas en Latinoamérica, ¿no? Claro. Recordemos el viaje que hace el Che. El Che, claro, exactamente. Producto del cual pues finalmente es asesinado, ¿no? Así bueno, es. dice que muere, que es asesinado, en fin. En fin, sí. Pero ese vendría a ser
que eso es un elemento importante, ¿no? Así es. Cómo a partir de un núcleo potente que vendría a ser la Cuba de Castro, se empieza a difuminar y a arraigar en otros países que intentaron o en los que se intentó conseguir lo mismo, pero pues que evidentemente no se pudo, ¿no? Debido también a que cada país tenía su propia realidad inmediata. Así es, sí. Y muy bien informado, señor, está usted muy bien informado. Muy bien, es cierto, ¿no? En esos años, por ejemplo, ganarse el premio Casa de las Américas, señor, era consagratorio, ¿no? Muchos escritores, muchas gentes, es decir, la Revolución Cubana tuvo una política cultural, literaria muy inteligente, ¿no? Supo captar el interés especialmente de los escritores, los creadores, ¿no? El interés de todos ellos, y claro, esos escritores se convirtieron en voceros, en defensores de esta pequeña revolución que claro estaba amenazada por este gigante, como usted dice, ¿qué iban a imaginar Estados Unidos? Que precisamente Cuba se iba a levantar contra el padre, contra el imperio, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso, porque es imposible que Cuba pudiera haber subsistido cuando al lado estaba el gigante que inmediatamente estableció el bloqueo comercial de la isla. Precisamente por esa razón es que Cuba estableció contactos con la Unión Soviética. Lejanísimo país, ¿no? Pero claro, era el bastión de la revolución socialista, aún en esos años, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, propiamente, ¿no? En 59 sí, estamos terminando esa década, comenzando los 60, años de mucha emoción revolucionaria, que nos tocó a todos, ¿no? A usted le ha tocado otra época, pero sí, los años 60, 70, y yo me acuerdo, estaba en San Marcos, exactamente el año 69, por ejemplo, todo el mundo quería parecerse al Che Guevara. Y yo me reencontré con un compañero del colegio, junto a otro compañero del colegio, y el segundo de ellos me hace un comentario sobre... Éramos un trío de alumnos del Colegio Guadalupe, estábamos encontrando el año 69, aproximadamente 69, 70, y efectivamente uno de los tres se había dejado la barba, como el Che, y sí, tenía un parecido, ¿no? Todo el mundo quería parecerse al Che, ¿no? Entonces el otro, que no estaba con barba, me pregunta, me dice, ¿qué? Me dice, ¿no? Es un recuerdo histórico, es un recuerdo personal, pero tiene también una connotación histórica. Dice, oye, ¿no te parece que Espinosa se llamaba este joven? ¿Espinosa se parece al Che Guevara? Yo lo miré y tuve que decir que sí, porque era cierto. Este compañero Espinosa, blanco como el Che, y claro, se había dejado una barba, un joven sanmarquino, como usted, como yo, y estaban ellos haciendo su estudio, me parece que se habían derecho, y efectivamente, no, recuerde usted que hasta hace poco había una estatua del Che frente a la Facultad de Derecho, ¿no? Es decir, San Marcos estaba identificado, las juventudes revolucionarias de San Marcos y todas las universidades estaban con Estados Unidos, con la Cuba de Castro, ¿no? Con la Cuba que instituyó los premios Casa de las Américas, que eran conservatorios, y que terminaron que intelectuales como Winston Morillo, el profesor Hildebrando Pérez y muchos más viajaran constantemente a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba era, como decir, la Atenas de América Latina, el primer territorio liberado, así decía Scorza, ¿no? Es decir, causó un gran revuelo, una gran conmoción, un entusiasmo, claro, caray. En ese momento ir a Cuba, para mí hubiera significado pues, algo extraordinario. No he ido hasta ahora, no he ido. He viajado a otros países, pero no a Cuba, precisamente. No descarto que pueda viajar, ojalá. Pero sí, por ejemplo, gente de diferentes promociones, sí ha viajado en los últimos años. Recuerdo a mi colega y amigo, el doctor Jorge Valenzuela, ha hecho viajes a Cuba. Mi propio hermano mayor también ha ido ahí a ese país. Pero la gente ya no va a ver el proceso revolucionario. Lo que va a ver es la hermosa isla rodeada de agua por todas partes, como dice Padura. Entonces me ha parecido muy precisa su información, me ha recordado lo de la Guerra Fría, los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, esta revolución está encadenada, todo eso es histórico. Y claro, el triunfo de la revolución y la configuración de la
Unión Soviética. La Revolución China era otro referente en ese momento. Y esa revolución sí parecía que tenía los pies bien plantados en la tierra. Mientras que ya la Unión Soviética había desengañado a la mayoría de jóvenes, y quizás personas también mayores, ya había desengañado. Ya la Unión Soviética ya se sabía que era todo menos una revolución auténtica. Una de las causas, precisamente, es el asesinato de Trotsky, tema que Padura trata en esa gran novela, ¿no? Entonces es cierto todo lo que usted dice, que fue un gran suceso histórico, pero por eso digo, por el equilibrio, Cuba se vio obligada a establecer nexos comerciales, políticos, ¿no?, con la Unión Soviética. Era su única opción de permanecer, y gracias a ese apoyo de la Unión Soviética, Cuba pudo mantenerse durante estos años en que el bloqueo siguió. Creo que ahora ya el bloqueo prácticamente no existe, porque si usted sabe, la realidad termina imponiéndose a las teorías y a los sueños, ¿no? Para completar esta información, ¿qué cree usted? ¿Cuál sería su balance? ¿Ha habido revolución? ¿Realmente podemos decir que Cuba es ya un país más realizado que el nuestro? ¿Cuál sería su reflexión? Creo que eso es interesante. Usted está bien informado, los datos que damos son ciertos, ¿sí? Los del boom se la jugaron, ¿no? Los del boom se la jugaron por la Revolución Cubana, y de ellos Cortázar fue consecuente hasta el final. García Márquez hasta el final era un amigo que constantemente viajaba a conversar con Fidel Castro, hasta el final. Carlos Fuentes, bueno, también creo que no rompió, pero lo único que sí rompió, y de manera muy estentórea, fue don Mario Vargas Llosa, el peruano, ¿no? El peruano que había sido un defensor. Bueno, ya sabemos que cada persona tiene una opción personal, pero ¿qué diría usted? ¿Que esa revolución realmente logró sus objetivos o finalmente está languideciendo por el peso del tiempo? ¿Tiene alguna información? Quizá viajó a Cuba, o tiene amigos, tiene testimonios. ¿Qué nos podría decir sobre esta situación que nos concierne a todos? Porque Cuba es parte de América Latina, ¿no? Y nosotros estamos ligados a Cuba por razones históricas, literarias también. Estudiamos, leemos a sus autores, a José Martí, a Alejo Carpentier, ahora a Leonardo Padura, y muchos otros, ¿no? Entonces Cuba es un país pequeño, pero muy importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista político, ¿no? Porque, como usted ha señalado, en cierto momento fue capaz de desafiar, ¿no?, y tomar el poder, cosa que en cambio nadie más hizo en América Latina, ¿no? Porque siempre se vio al siglo XX, en el que usted nace también en los años finales, siempre se vio al siglo XX como el siglo de las revoluciones, ¿no? Y pareciera que no fue así, que en cambio los del siglo XIX, sí, ellos sí, realizaron la independencia, mal que bien, pero gracias a ellos, a San Martín, a Bolívar, a Sucre y tantos otros, nuestros países, por lo menos en lo formal, ¿no?, se constituyeron en países independientes del Imperio Español. ¿Cuál es su impresión sobre el balance que podríamos hacer? ¿Cuál es la evaluación que usted haría como joven? Y a esto extiendo esta pregunta. La gente de su generación, a sus 25 años yo soñaba todavía con la revolución, ¿no? ¿Qué sueña la generación suya? ¿O no hay generación? ¿O cuál es el balance que usted hace acerca de ese suceso histórico? Señor Ábalos, apelo a su conocimiento, a su lucidez acerca de estos hechos tan complicados, que son parte de la historia, parte de la literatura, ¿no? ¿Qué diría usted, señor Ábalos?
respecto a la primera pregunta, me parece que más allá de lo que logró o no logró, sobre todo la Revolución Cubana responde pues a una determinada coyuntura, ¿no? Así es. En esa coyuntura es en la que pues evidentemente se debe juzgar lo que se realizó, porque siempre es mucho más sencillo observar las cosas con el paso de los años, ¿no? Claro, eso es muy cómodo, ¿no? Determinar pues si se hizo bien, si se hizo mal, si se pudo hacer mejor, etc. Claro. Me parece que en el momento nuevamente respondió a lo que de alguna manera se demandaba, ¿no? Lo que la propia realidad cubana demandaba. Exacto. ¿No? Y pues se realizó, se consolidó de algún modo y se procedió luego a difundir, ¿no? A hacer una verdadera influencia en toda Latinoamérica. Así es, así es. Evidentemente, cuando la realidad en la que se produce esa revolución ya no existe, ¿no? Por la desarticulación de la URSS, por la progresiva apertura de China y de demás repúblicas que habían adoptado este modelo, ya no existe un apoyo, un respaldo. Ya no hay un respaldo. Cuba podía darle la espalda a Estados Unidos, ¿por qué? Porque tenía del otro lado a la URSS, Así ¿no? es. Que era el apoyo, que era quien financiaba y con quien se comercializaba, y con quien comercializaban las naciones socialistas. Sí, pues. Pero cuando todo ello desaparece, pues evidentemente la propia revolución cambia, ¿no? Claro. Una vez que se consiga asentar. Ahora, sobre el segundo punto, me parece también nuevamente que responde a un contexto, responde a un sentido o un sentimiento de época, ¿no? Uh-huh. Me parece que todo debe vincularse con lo epocal, con lo que se reflexiona en ese momento. Claro, claro. Evidentemente, en la actualidad estamos pues en un mundo mucho más globalizado. Mucho más globalizado. En el que ya no existe esta tensión a nivel mundial, sino que pueden ser pues tensiones mucho más locales, sí, regionales, ¿no? Y por lo tanto ya no existe este sentimiento o este sentido o por lo menos no existe con la misma fuerza. Claro. De revolución en un sentido global o abarcador, no tan potente quizás como antes, ¿no? Como antes, claro. Evidentemente pues cuando el devenir o el derrotero propio de la historia lo demande y se dé la situación o se dé la coyuntura para que esto así sea, siempre pues el paso de la historia lo que siempre ha demostrado es que es la juventud la que realiza el cambio, ¿no? Es la eterna pugna del hijo contra el padre. Sí, ¿no? Es cierto eso. Una vez que la juventud, digamos, con la revolución o lo que fuera, consigue lo que quiere, así es. Evidentemente van a pasar 2 años, ellos van a volverse los ortodoxos, y va a aparecer una nueva juventud sí. Para derrocarlo. Así es verdad. Entonces me parece que esa es la dinámica en la que se desenvolvería todo ello. Claro, es lo que hizo Carlos Marx, es decir, descubrir la ley de la historia, ¿no? Y ver cómo siempre lo que hay es la lucha de clases, como bien dice usted también, la lucha de generaciones, ¿no? Quiérase o no. El tiempo determina las situaciones, los retos a los que se ve obligados los seres humanos que viven en cada momento histórico. Ahora, por ejemplo, estamos dentro de otro momento histórico, como bien dice, estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? El cual, con todo el poder que tienen los países del primer mundo, sin embargo, no han sido capaces hasta el momento de crear una vacuna, por ejemplo, ¿no? Ahora, la guerra no es contra el ejército de otro país, sino la guerra es contra este mal que nos está exterminando. Claro, como usted bien dice, cada momento tiene su reto, ¿no? Se da esta cosa cíclica, estas situaciones que vienen desde los tiempos antiguos. El ser humano siempre ha sido así, contradictorio consigo mismo, o a veces homicida de su padre, como Edipo, o de su hermano, como Caín, ¿no? Es decir, somos una especie verdaderamente extraña, con ese instinto tanático, ¿no? Hay fuerzas contrarias
que siempre están compitiendo el bien contra el mal, el amor y el odio, si estamos cercados por diferentes oposiciones, ¿no? Entonces es verdad, es lo que ocurrió en ese momento, tuvo un impacto, pero el mundo es uno y lo que pasa en un lugar influye de una u otra forma en todo el resto del planeta, que es lo que estamos viendo ahora en este momento. Está terminando la segunda década en la mayor incertidumbre a nivel mundial, ¿no? No es ya un problema de revolución, sino un problema de supervivencia. Pero claro, que dentro de esos sueños, dentro de esa situación precaria, sin embargo, mire usted, podemos darnos el lujo de dialogar y de hacer una evaluación, como siempre pide Borges, ¿no? Que el ser humano siempre debe estar atento a lo que ocurrió en el pasado, a lo que está ocurriendo en este momento y lo que ocurrirá en el futuro. Esa, diríamos, es la realidad de la literatura, la realidad del mundo que usted y yo compartimos, ¿no? Y que creo que es una fuerza espiritual, es una fuerza artística, es una fuerza inmaterial que nos mantiene atentos, que nos mantiene vivos en el sentido literal de la palabra. Estamos muy limitados en cuanto a nuestro desplazamiento físico, no podemos viajar. Si en este momento yo quisiera ir a Europa, no podría. Estaría en las mismas condiciones como cuando Pizarro vino desde Europa a América. Se han suspendido los vuelos, el avance tecnológico se ha detenido para enfrentar esta coyuntura muy difícil, ¿no? Sin embargo, el enemigo es invisible, ¿no? Pero no olvidemos que, aunque el enemigo es invisible, sin embargo, las fuerzas, los poderosos siguen en este momento luchando, ¿no? En este momento, las grandes potencias, porque esto es como una revolución, van a ser una nueva sociedad precaria, van a ser de los restos. Este mundo que se muestra agónico, como decía Unamuno, en esa agonía estamos. Usted es joven, usted tiene tiempo para ver que este proceso sea algo del pasado y viva una existencia más equilibrada que la que tenemos ahora, ¿no? Bueno, eso es el mensaje. Hemos podido dialogar ampliamente, ¿no? Acerca de este tema. Como le digo, señor Ábalos, quisiéramos que en la próxima clase esté presente también la señorita Yangali y podamos ver esta agenda que les he planteado para que en las últimas clases ustedes puedan participar en estas actividades que son de importancia, ¿no? Porque igualmente, ya para terminar, no he olvidado que usted va a salir ya. Tenemos, por ejemplo, el caso de la revista de Crítica Literaria de Latinoamérica, que es un buen ejemplo de que aún en los peores tiempos siempre es posible soñar con el sueño de la revista, que también yo la realicé en San Marcos con el profesor Mauro Mamán, con quien durante algunos años, no muy lejanos en el tiempo, ya en este siglo, 2010, el año que para ellos era el premio Nobel. Bueno, esa ocasión, entonces sacamos una revista que se llama Contextos. Hay algunos números que se circulan por ahí, nosotros también quisimos hacer esto. Bueno, señor, ahora lo único que le pediría es que diga usted que estamos suspendiendo la clase en este momento, a petición suya, ¿no? Tiene un compromiso que está programado a las 8, que por esa razón estamos de acuerdo en suspender la clase en este momento, pero sí es importante que usted manifieste su palabra a fin de que cuando me pregunten a mí y me digan ¿y por qué usted acabó la clase a las 8 cuando su clase va hasta las 9? Bueno, yo le diré en la primera oportunidad porque fue mi cumpleaños, me tomé esa libertad con el acuerdo de los alumnos. Ahora en esta fecha, 29 de julio, el señor no ha venido, no ha asistido la señorita Yangali, pero sí ha estado presente, ya ha participado, hemos dialogado con el señor Ábalos. Eso es lo único que quisiera, que ratifique usted el acuerdo para terminar la clase. Diga unas breves palabras para que quede constancia, porque todos estos videos se van a examinar, ¿no? Bueno, eso es lo que le pido para cerrar la sesión a las
ya a las 8 de la noche. No, breves palabras de despedida o de conformidad con esta clase y con la idea de volvernos a ver en una semana. Sí, profesor, como le comuniqué, tengo pues un cruce con el curso de seminario de tesis 3, ¿no? Que empezaré en unos minutos, por eso le estoy pidiendo esta suerte de solicitud para poder, para que evitar en esta ocasión nada más que cruce. Sí, le agradezco sí. su comprensión y evidentemente en las próximas clases sí estaré presente todo lo que corresponda a la hora. Muy bien, señor Luis Ábalos, entonces así quedamos. Muy buenas noches ya y bueno, éxito en sus actividades y seguimos entonces dialogando la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos la sesión.